sorteo del Omer. Esto es un mandamiento por medio del Eterno, ¿sí? Y estamos caminando en el día 29 del Omer. Esta es una enseñanza para los llamados santificados en Dios Padre y que están guardados en Yeshua. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Así que iniciamos la semana del Jod, es decir, la humildad. Es el primer día y se aplica el Gesed. Es el primer día, estamos viendo allí en la imagen. Iniciamos la quinta semana, día 29. Y se inicia con el Gesed en la semana de Jod. Jod, gloria, humildad, empatía, honor, honra, esplendor, majestad, vigor. Es decir, como Yeshua, apasionados al cumplimiento de la Torá, con ese amor aplicado, con ese gesed y con esa humildad, esa empatía. Esta semana la iniciamos de esta manera, pero vamos a caminar por la carta de Juan. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 21. Ahí vamos a aplicar lo que refiere a la humildad de la semana y lo que refiere, ¿sí?, el Gesed. ¿Cómo se aplica? Y tiene por título Dios es Gesed, Dios es amor. Vamos a caminar por esta carta y vamos a ir extrayendo lo que es importante para nosotros. Vamos a extraer esa esencia de las escrituras por medio de las palabras. Así que, porque cada palabra tiene un valor, tiene un peso. Así que vamos a caminar. Empezamos por el versículo 7 y dice así: amados. La palabra amados viene de carísimos. Así que, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es Gesed. ¿De quién es el amor? De Dios. Versículo 8. ¿Cómo nos refleja? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pon mucha atención. Podemos decir que amamos, pero si no conocemos a Dios, si no escuchas a los profetas, te estás apartando de Dios. Si escuchas a los falsos profetas, estás entrando en un problema grave. Fíjense bien. Juan nos está explicando que debemos amar, ¿no? Ese es el contexto de la carta de Juan. El amar, ¿sí? Y vamos a ver cuál fue el amor de Dios y a qué refiere amar, porque recuerden que amar es dar. Sí, que el amor es hacia tu prójimo. Por esa razón que Juan está tomando el amor algo fundamental, ¿sí? Vamos con las palabras de Yeshua para entender en estos últimos tiempos, ¿sí? En Mateo 24, porque dice, y muchos hoy en día dicen literalmente que esto es un principio del fin. Pero vamos a caminar vamos por Mateo, en esto que está refiriendo Juan al amor. Vamos a ver qué es lo que dice el Mesías respecto al amor. Fíjense bien, Mateo 24, 12 al 13. Perdón, desde el 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Pongan mucha atención. Juan nos está exhortando al amor. Y dice Yeshua que se van a levantar falsos profetas y engañarán a muchos. A muchos. Y por haberse multiplicado que la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yeshua nos está advirtiendo, ¿sí?, de estos falsos profetas que van a engañar a muchos. Y que porque se multiplicó la maldad, ¿sí?, el amor, es decir, el conocimiento de Dios, de ese grande amor que Él expresó hacia nosotros, y ahorita vamos a definir cuál es ese amor. Y advierte Yeshua
¿sí? Que el que permanezca firme hasta el fin, ese se va a salvar. O sea, pues ¿cuál es esa? ¿Qué es esa maldad? ¿Cuál es esa maldad que está refiriendo? ¿Qué es la maldad que estos falsos profetas están enseñando? Para que te aparten del amor de Dios, para que se enfríe tu amor. ¿A qué maldad refiere Yeshua? Vamos a la palabra del Strong. Y se dice ahí, imagen está por haberse, vamos hacia abajo, multiplicado la maldad, ahí está en griego, anomía, del griego 458, iniquidad es maldad, desorden. Vamos a la siguiente imagen, anomía. Así que, ya lo hemos estudiado el día pasado, iniquidad, desorden, lo estoy marcando en rojo. Más abajo, desobediencia, infracción a la ley. ¿Qué es lo que Juan está advirtiendo? Permanezcan amándose, en ese amor que el Eterno nos reflejó. Y ahorita vamos a estudiar eso. Pero Yeshua está advirtiendo que por causa de estos falsos maestros, el amor de Dios se va a enfriar por su maldad, por su desobediencia, por su infracción ante la ley de Dios. Fíjense bien, siguiente imagen. Anomía, y les repito, la A, ahí te está refiriendo. La palabra primera es anomía, luego te tiene una A en mayúscula, luego dice no. Es decir, que la A antes de nomía significa no. Entonces la palabra nomos es ley. Entonces anomos refiere propiamente, es un sin ley. Anarquista, una anarquía, es un total desprecio por la ley de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que se va a enfriar el amor por el total desprecio de estos maestros que están enseñando a aborrecer la ley de Dios. Fíjense bien el último escrito. Anomía, anarquía, incluye el impacto final de la violación de la ley. Es decir, que estos falsos maestros, dice, influyen negativamente en el alma de las personas. Es decir, que estos maestros afectan tu estado ante Dios. ¿Por qué? Porque te enseñan a violar la ley de Dios. Es decir, que tu estado ante Dios es reprobatorio. Juan nos está explicando el propósito del amor de Dios y para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es ese amor del cual se están enfriando? Fíjense bien. Regresamos al versículo 9 de primera de Juan 4:9. Dice, en esto se demostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, a su unigénito al mundo, para que vivamos por medio de él. En esto mostró el Eterno su gesed, dando. Podemos ver, amar es dar. ¿Y en qué consiste este amor? Fíjense, en primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. ¿A qué juego de palabras es fundamental? O sea, nosotros no estamos, es como un hijo con sus padres, no amas. El padre provee a los hijos. Ya cuando creces y los padres necesitan, tú debes de ver por tus padres. Así el Eterno nos está mostrando que Él nos amó primero. Nosotros debemos de amar al Eterno porque Él nos amó primero. ¿Pero por qué? Dice, envió a su Hijo en propiciación. Ese es el amor que reflejó a nosotros. ¿Qué es propiciación? Por las infracciones ante la ley. Ahora, la palabra propiciación, siguiente imagen, se llama hilasmos. Hilasmos. 24:34 del Strong. Hilasmos, propiciación. Pero más abajo marqué en amarillo la definición breve. Envió por propiciación para sacrificio expiatorio. La definición es propiciación de un Dios enojado, un sacrificio expiatorio. Su amor consiste en que Dios envió a su Hijo para ser sacrificado, para expiar nuestras faltas ante la ley, para aplacar su ira. Esto es lo que desprecian estos falsos profetas, ese amor expresado. ¿Por qué? Eso es lo que están enseñando estos falsos profetas. Yeshua nos está advirtiendo de que perdamos el objetivo del sacrificio del Hijo de Dios, pues el sacrificio fue para limpiarnos de las infracciones a la ley ante el Padre. Yeshua pagó esas infracciones.
y tú vas a seguir infringiendo la ley. Por eso son una anomía, porque desprecian la ley. Entonces, si están rechazando la ley, ellos siendo anarquistas están enseñando a ser anarquista por algo que vino y pagó. Es una desobediencia a la ley de Dios si nosotros permanecemos infringiendo la ley. Te están enseñando a no respetar la ley de Dios, por lo tanto eres engañado y te está enfriando por esa anomía, te están enfriando en el amor, en el conocimiento del sacrificio del Mesías. Hoy vemos que las religiones, catolicismo, cristianismo, testigos de Jehová y las que quieran, no obedecen, desprecian la ley. El objetivo del maestro, falso maestro, es sacarte de la verdad. Es decir, un ejemplo simple. Yo pago tus infracciones ante la ley, pero tú vas a seguir infringiendo. Eso se llama anomía. Eso se llama que tú estás despreciando el que yo te haya pagado tus infracciones. Ese es un desprecio hacia el Mesías. Por eso se enoja el Mesías, por eso se enoja el Eterno, por eso se enoja el Padre. Porque la anomía es un desprecio total a su sacrificio. Siguiente, el 11. Amados, si Dios nos ha amado así de ese tamaño, debemos también nosotros amarnos nosotros unos a otros. Debemos mostrar el aplicar esos mandamientos, pues dice Pablo, mismo en la carta a los romanos, para afirmarnos el Gesed. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Para que entendamos cómo podemos amar. Si Juan nos está exigiendo que nos amemos unos a otros, Él nos ha amado así el Padre, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso, ¿cómo usa el amor Pablo? El amor, cumplimiento de la ley, así tiene por título. Pablo está hablando del cumplimiento de la ley. No está quitando la ley, está hablando, no debas, dice primero, no le debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Ven? Es lo que está diciendo Juan. Y los falsos maestros te dicen, no cumplas la ley. Entonces te están sacando, te están haciendo anomía, te están haciendo un anarquista, te están haciendo un despreciador de la ley de Dios. Porque fíjense bien cómo aplica con el prójimo. Porque esto, no cometerás adulterio, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen, no te está diciendo que está quitando. Cuando un profesor te mandaba resumir un libro, decía, dime en pocas palabras qué entendiste del libro, pero no te está diciendo que el libro queda anulado. Debemos entender que el resumen no anula, te está dando la esencia del texto. Así que, porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 10 de Romanos. El amor no hace mal al prójimo, no hace mal. Por eso estos malos, estos falsos maestros, están en la palabra anomía. No haces mal, no eres anarquista, tienes que obedecer, porque el obedecer la ley de Dios es obedecer sus preceptos. ¿Sí? Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor, dice Pablo, que es el cumplimiento de la ley. No te está quitando la ley. Así cumplamos el amor, ese Gesed, en este día 29 del Omer. ¿Sí? Esa obediencia a los preceptos. Fíjense bien, nos está reflejando del sexto mandamiento al 10º. ¿Por qué digo que desde el sexto? Porque así vamos a poder amar al prójimo. Pero el quinto mandamiento entra dentro de los primeros 5. Es decir, 6, 7, 8, 9 y 10 son para el prójimo. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Esos 5 van sobre tu prójimo. Los primeros 5, ¿sí? Es, yo soy el Señor tu Dios. No, nada de idolatría, ningún Dios enfrente de él, ninguna imagen, ni nada que puedas tú pedirle que no sea Dios. No tomarás el nombre de Dios en falso. Guardarás Sabbat y honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Tú puedes decir que amas a Dios, supuestamente, pero tú no puedes cumplir estos 4 si violas el quinto. ¿Por qué? Porque si tú no obedeces a papá y a mamá, eres un mentiroso, porque a Dios que lo ves,
¿sí? A Dios a tus padres que los ves, no los obedeces en lo que te mandan. Entonces estás violando este mandamiento. Entonces, ¿cómo alguien que no ves, que te está pidiendo estos 4 mandamientos, cómo vas a decir que sí los obedeces si a tus padres que los ves no los obedeces? Entonces ahí estás violando el 5.º mandamiento, con este violas los demás. ¿Cómo puedes cumplir los otros 4? ¿Cómo puedes reconocer? Porque no tomas como autoridad, porque entonces no puedes reconocer estos 4. Que Él es el Señor, tu Dios. ¿Sí? No puedes reconocer que no debes de hacer idolatría y que te hagas una imagen. No puedes, ¿sí?, tomar su nombre en vano y debes de guardar el Sabbat. ¿Cómo vas a guardar el Sabbat si no obedeces a tus padres? Por eso va dentro de estos 5. Y estos 5 son para que puedas aplicar verdaderamente los preceptos. Siguiente, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Lo ven? Es lo mismo que está transmitiendo Juan. Sino amándose unos a otros, Dios permanece en ti. Si obedeces a tus papás y si amas a tu prójimo, entonces Dios está contigo y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense bien el siguiente versículo, el 13. Esto está muy bueno. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruach, de su espíritu. ¿No se acuerdan? Recordemos que Dios promete por medio del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, para que lo vean. Dice, Él promete ese espíritu y Juan nos está hablando que Él nos ha dado de su espíritu. Lo mismo que Pablo, fíjense Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón, un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré su corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas. Para eso es el espíritu, para que anden en mis ordenanzas, no para que digan que son buenos y son santos, sino porque la santidad se refleja con tu prójimo, y que guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Eso es lo que debemos de comprender. Pablo también nos lo dice en la carta a los Romanos 8:9. Con anterioridad nos dice que la carne no se sujeta a la ley. Entonces, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Ruach. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, del Mesías, no le perteneces, no eres de Él. ¿Sí? Nuestra carne, nuestros deseos no se sujetan a la ley de Dios, por eso nos dotó de su Espíritu. Entonces, Juan nos está reflejando literalmente, ¿sí?, si nosotros podemos amar, es porque permanecemos en el Espíritu que está en nosotros, en su amor, y se está perfeccionando en nosotros. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios va a permanecer en él y él en Dios. Es decir, que la importancia, ¿sí?, de entender que no son uno mismo, sino que el Padre y su Hijo son dos. Es el Padre y su Hijo que envió para salvarnos. Este entendimiento muchos lo tienen muy confundido, y lo hemos explicado cuando dijo la otra escritura que dice, ¿qué no has visto? Que Felipe pregunta por el Padre y dice, muéstranos al Padre y te creeremos. Dice, ¿qué no has visto? Que el Padre ha sido conmigo, no en mí. Del Strong dice conmigo. Para entender esto, Yeshua choca con esto, les explica con esto hacia los que no pueden comprender eso, que Él es Hijo de Dios, que Él está desde el principio. Miren bien, Juan 17:3, en esto consiste la salvación, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado, a su Hijo. 2. Y esto lo podemos ir viendo con varias citas. Si tienes dudas, puedes entrar al video de el hijo de Yud-Hei Bab-Hei. Así lo buscas, Uriel López, y te va a aparecer. Y vas a ver todas estas citas y todo eso te va a aclarar. ¿Sí? Porque Yeshua, ¿a qué vino? A pagar nuestras infracciones. Fíjense el versículo 16 de Juan. Siguiente. Y nosotros hemos conocido y creído el amor. ¿Sí? Hemos creído en que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en su amor permanece en Dios y Dios en él.
Su amor pagó nuestras infracciones con su vida. ¿Recuerdan? En que envió a su Hijo. Ese es el amor. 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo para qué vas a tener confianza en el día del juicio? Pues que fueron perdonadas tus infracciones. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Confiamos en ese sacrificio verdadero, que nos limpia de esas infracciones, y confiamos porque lo estamos imitando, siendo obedientes a la Torá de su Padre para no infringir y no despreciar ese sacrificio que Él hizo. Por eso tenemos temor, porque en el amor, versículo 18, en ese amor que Él nos dio no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ese temor, porque el temor lleva en sí un castigo. ¿Cuál castigo? Si no seguimos infringiendo la ley y Él nos limpió. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no has entendido el amor de lo que el Mesías dio. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, infringiendo los 5 mandamientos, ese es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el versículo 21. El que ama a Dios, ama también a su hermano, cumpliendo la Torá. Para que cumplas estos, tienes que cumplir estos, los otros 5. Cumplamos los mandamientos, así reflejamos el amor al prójimo. Este 29 del Omer, usemos la ley para mostrar ese amor, ya que el amor es obediencia y la obediencia refleja que el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuidémonos de esos falsos profetas que nos apartan de la verdad, que nos hacen ser anarquistas, unos sin ley, aborrecederos de la verdad, de la ley de Dios. Cuidémonos de esas falsas enseñanzas que nos apartan de ese jod, de esa humildad, ¿sí? Que nos apartan del verdadero Gesed, que es el verdadero amor hacia el prójimo. Esa ley nos muestra, podemos mostrar y reflejar hacia el prójimo el verdadero Gesed. Recuerden, el salmista, el capítulo más grande de todos los salmos es el 119. ¿Por qué? Porque es la excelencia de la ley, la majestuosidad de la ley. Y el salmista es lo que quiso reflejar en su más grande obra, una exaltación a la ley. Porque en eso muestras el amor hacia tu prójimo. Y entonces muestras obediencia hacia Dios. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kireshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus mandamientos y nos has ordenado todo lo referente al conteo del Omer. 4 semanas, un día del Omer, es decir, día 29 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.